el negocio más ordenado que vi este año no tiene un equipo más grande que el tuyo. Tiene 4 sistemas que estoy seguro que vos no tenés. Y de vuelta, no tiene más empleados, no invierte en publicidad, ni tampoco tiene un mejor producto. Tiene una forma distinta de organizar lo que ya existe. Y en este video te voy a mostrar exactamente cuál es la diferencia. Sin tecnicismos, sin venderte nada, solamente contándote lo que estoy viendo en el campo trabajando con negocios reales. En los próximos 15 minutos vas a entender estas 3 cosas. Primero, cómo están utilizando la inteligencia artificial los negocios que verdaderamente escalan. No el hype, sino la realidad. Segundo, el porqué también de todas las empresas que implementan IA y no terminan cambiando nada de su negocio. Y cuál es el error que todos hacen. Y tercero, qué transformación genera cada implementación en cada negocio. Los antes y después concretos. Si sos dueño de negocio, gerente o responsable de que las cosas funcionen, entonces este video es para vos. ¿Por qué la mayoría de empresas implementan inteligencia artificial y no cambian nada? Antes de hablar de lo que funciona, necesito que sepas por qué la mayoría falla. Porque en los últimos años pasó algo súper interesante. Todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial, todo el mundo empezó a implementar IA. Algunos empezaron usando ChatGPT para redactar emails. Otros pusieron un chatbot genérico en su página web. Otros contrataron a alguien para hacer automatizaciones. Y después de todo eso, el negocio sigue igual. ¿Y por qué, te vas a preguntar? Bueno, porque implementaron herramientas, no sistemas. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Pensalo así, imagínate que tu negocio es una fábrica. Una fábrica tiene una línea de producción y cada paso está conectado con el anterior. Si un paso falla, toda la línea se detiene. Ahora, imagínate que alguien entra a una fábrica y te dice, mira, tengo esta nueva herramienta que es genial. Y te pone la herramienta en el medio de la fábrica, sin conectarla a nada. ¿Y qué termina pasando? Nada. La herramienta existe, pero no produce nada porque no está integrada con todo el proceso. Esto es exactamente lo que la mayoría de los negocios de inteligencia artificial hace. Agregan IA, no la integran. Y como vimos recién, la diferencia entre integrar e implementar es la diferencia entre un negocio que escala y otro que está estancado hace años. ¿Qué es lo que tienen en común todos los negocios que escalan al implementar inteligencia artificial? Desde que empezamos a implementar inteligencia artificial en negocios reales, detecté 3 patrones en común que tienen todos los negocios. El primer patrón es que todos estos negocios empiezan por un diagnóstico, no por la implementación. La mayoría de las empresas hace lo contrario, encuentra una nueva herramienta, la compra y después ve de qué manera la puede encajar a la operación. Y los negocios que crecen hacen exactamente lo opuesto. Primero, lo que se preguntan es, ¿dónde estoy perdiendo plata hoy? ¿Dónde es que está la fricción? ¿Cuáles son los procesos que consumen más tiempo y generan menos valor? A lo que me refiero es que primero hacemos el mapa y después la herramienta. Te doy un ejemplo de lo que nosotros hoy estamos construyendo. Estamos terminando de implementar un sistema en una empresa de equipamiento gastronómico. Tenían un problema enorme en soporte técnico. Todo llegaba por WhatsApp, sin estructura, sin registro. Los clientes esperaban semanas tras semanas sin obtener una respuesta. La reacción natural hubiese sido, bueno, compremos un chatbot. Pero antes de tocar siquiera una sola herramienta, lo primero que hicimos fue diagramar el proceso real. Cómo llegan las consultas, cómo trabaja con el sistema el equipo de soporte técnico, qué pasa si un equipo está en garantía, qué pasa si no está. Y recién cuando tuvimos ese mapa, elegimos la herramienta. Sin mapa o blueprint, cualquier herramienta es solamente un parche. Y el siguiente patrón es que automatizan procesos completos, no tareas sueltas. Y acá está uno de los errores más comunes que veo. Digamos que una empresa automatiza el envío de un mail de confirmación, por ejemplo. Bien, pero ese mail le llega al cliente, el cliente lo responde y necesitas una persona leyendo y respondiendo ese mail y cargándolo en un sistema aparte. Y acá es donde te preguntas, ¿qué es lo que terminaron verdaderamente automatizando? Y la respuesta es que automatizaron solamente una tarea, no un proceso completo. Y el patrón número 3 es que miden con suma precisión todo. Este es el más subestimado de los 3. Los negocios que implementan inteligencia artificial no lo hacen a ciegas. Tienen dashboard, tienen métricas y saben exactamente qué es lo que está pasando en cada rincón de su operación. ¿Cuántas llamadas atendieron esta semana? ¿Cuántas se perdieron? ¿Cuántos leads entraron? ¿Cuántos se calificaron? ¿Cuántos se convirtieron en clientes? Y lo que tenemos que entender es que sin datos no hay decisiones, hay suposiciones. Y un negocio que toma decisiones basadas en suposiciones no escala, sino que sobrevive. Ahora quiero mostrarte los 4 sistemas que más impacto generan. Pero no te voy a explicar cómo funcionan técnicamente. Te voy a mostrar
cómo se ve el negocio antes de tenerlo y cómo se ve después. Porque al final eso es lo único que importa. El primer sistema es de atención comercial automatizada. Antes habían 3 personas respondiendo WhatsApps constantemente y estos se acumulaban. Clientes que preguntan lo mismo una y otra vez. Y del otro lado tenemos a los dueños a las 11 de la noche en su casa revisando a ver si algo se cayó o dejó de funcionar. Después tenemos el mismo volumen de consultas, solamente que 0 personas dedicadas a responder lo repetitivo. Ahora el tiempo de respuesta es de 30 segundos. El equipo solamente va a intervenir cuando algo realmente requiera criterio. Y acá es donde te das cuenta que la revolución no es tecnológica, sino que es operativa. El equipo va a dejar de ser un cuello de botella y va a pasar a ser un recurso estratégico. Segundo sistema, calificación y seguimiento de oportunidades. Antes habían base de datos con cientos de contactos, leads de ferias, de oportunidades, de campañas publicitarias, todo sin organizar. Y el vendedor lo que hace es llamar todo el tiempo a los recientes. Los demás quedan en el olvido. Nadie vuelve a contactar porque no hay tiempo. Y después, cada contacto de la base de datos recibe una llamada con inteligencia artificial automática. Y el sistema detecta interés real. Solamente esos son los que le llegan al vendedor. Y el resto queda registrado para el próximo ciclo de seguimiento. El vendedor no cambia. El volumen de oportunidades que le llegan, sí. Sistema número 3, el registro de la información. Antes, cada conversación por WhatsApp terminaba siendo un evento aislado. Nadie la carga en ningún sistema y el historial de ese cliente termina quedando en el teléfono de una persona de la empresa. Cuando esa persona se va, la información se va con ella. Después, cada interacción queda guardada automáticamente. El historial del cliente está disponible para cualquier miembro del equipo a toda hora. Las decisiones se toman con datos reales, no solamente con memoria. Y la información deja de ser un activo personal, termina siendo un activo del negocio. Y el último sistema es la automatización del seguimiento postventa. Antes, el negocio invierte todo solamente para conseguir el cliente. Después del cierre, nada, silencio. No hay seguimiento, no hay encuesta, no hay reactivación. El cliente se olvida del negocio porque el negocio se olvidó de él. Y después, digamos 7 días después del servicio, el sistema de manera automática le da seguimiento y pregunta si todo está ok. Si la experiencia fue buena, se activa un pedido de reseña. Si no fue buena, se activa un proceso interno. 30 días después, si no volvió a contratar el servicio o comprar el producto, se le envía una propuesta personalizada. Y ya sabes que retener un cliente actual cuesta 10 veces menos que conseguir uno nuevo. Y la mayoría de los negocios no tienen ningún sistema para hacerlo. ¿Por qué implementar inteligencia artificial sin hacer todo esto antes significa tirar la plata? Antes de cerrar, quiero hablarte sobre algo que destruye implementaciones enteras. Negocios que invierten tiempo, dinero y esfuerzo en construir estos sistemas. Y después de eso, no cambia nada. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque implementaron sin orden. Arrancaron con la herramienta que les pareció más interesante, no la más óptima, o la que vieron en un video en YouTube, o las que le recomendó alguien, sin entender cuál es el cuello de botella real del negocio. Hay una pregunta que le hago a cada negocio antes de trabajar con nosotros. ¿Dónde se pierde más dinero en tu negocio hoy? La mayoría duda antes de responder esta pregunta. Saben que algo no funciona, sienten que hay fricción, pero no tienen claridad sobre dónde está ese problema. Y de vuelta, si no sabes cuál es el problema, cualquier implementación que hagas va a ser solamente un parche. El orden correcto siempre es el mismo. Primero el diagnóstico, mapear los procesos por dentro, entender la realidad del negocio hoy, o sea, identificar esos cuellos de botella. Después el diseño, definir qué sistema, cuál va a ser ese vehículo que va a resolver el problema actual. ¿Qué herramientas, qué integraciones, qué flujos? Después la implementación, testear, hacer pruebas, verificar que todo esté funcionando correctamente. Y por último, las métricas, ver los números. Y en definitiva, tomar decisiones basadas en datos reales. Sin este orden, la IA termina siendo un gasto, no una inversión. Para cerrar, quiero dejarte algo que no dije antes. Mucha gente me pregunta cuándo es el momento específico o el momento más oportuno para implementar IA en su negocio. Y mi respuesta siempre les sorprende. No es que existe un momento correcto, sino que existe el orden correcto. Y el orden empieza siempre por la misma pregunta. ¿Qué parte de mi negocio está frenando todo lo demás? No qué herramienta necesito, tampoco qué herramienta está de moda, tampoco qué está implementando mi competencia. Sería qué parte de mi negocio, si la resolviera hoy,
cambiaría todo lo que viene. Esa es la pregunta, no si la inteligencia artificial va a cambiar tu industria o no. Tu industria ya está cambiando. La pregunta es si cuando eso pase, tu empresa va a estar del lado de las que se adaptaron o las que no, o las que dijeron después veo. En el próximo video te voy a mostrar por qué exactamente tu negocio no escala. Y casi seguro que no crees cuál es el porqué. Si este video te aportó algo, suscríbete. Todas las semanas estoy subiendo contenido de este estilo. Nos vemos.